Era millonario, pero el conflicto con mi familia me destruyó por dentro. La casa parecía un palacio vacío. Desde la calle, los setos recortados, la fachada iluminada por focos discretos, y las ventanas enormes prometían brillo y una vida resplandeciente en su interior. Dentro, sin embargo, cada cosa respiraba un pasado detenido. El sofá guardaba la curvatura exacta donde ella se inclinaba. La tetera plateada seguía en su estantería, inaccesible como un recuerdo demasiado pulido. En la mesa del comedor había copas de cristal que nadie alzaba. El reloj de pared marcaba las horas con puntualidad implacable, y cada campanada parecía subrayar la falta de respuesta. Otavio vivía envuelto en esa contradicción. Los periódicos, las cifras, los contratos y las notificaciones eran parte de su mundo. El nombre de su empresa iba bordado en la memoria de los mercados. Tenía cuentas en 3 países, asesores que le dictaban titulares y una casa que se tragaba su presencia. Y sin embargo, al volver cada atardecer, su corazón daba un tropiezo en la escalera, como si la riqueza fuera una prenda que no le ajustara. Su traje caro no cubría el hueco que dejó Isabel. Isabel había muerto en un día que todavía olía a lluvia en su memoria. No había sangre de película, ni escenas grotescas, solo un accidente, una curva equivocada, un aviso tardío. La ciudad fue generosa con los eufemismos que protegen a los vivos, y en la casa se multiplicaron las fotos como réplicas de lo que fue. Había una caja grande con fotografías sobre la mesa de la biblioteca, ella sonriendo en la playa, en una cena del aniversario, con Marina recién nacida. Las fotos eran pequeñas puertas que siempre se quedaban entreabiertas. Cada vez que Otavio intentaba cruzarlas, el aire le devolvía un sabor metálico en la garganta. Marina, a sus 8 años, había detenido algo más que la risa. Tras la muerte de su madre, dejó de aceptar cualquier alimento que supiera a normalidad. No fue una decisión razonada, sino un silencio físico. La boca que antes pedía a voz en grito, ahora se cerraba como si protegera un tesoro invisible. Perdió peso, color y su mancha de pecas se fue difuminando. Los médicos hablaron en tonos mesurados sobre anorexia, duelo complicado y necesidad de terapia. Trajeron folletos y protocolos. Hablaron también los nutricionistas, pusieron alarmas, marcaron calendarios y propusieron estrategias. Nada parecía tocar la pared que Marina había levantado alrededor de su pequeño cuerpo. En ese hogar vestido de lujo, la niña se volvía más ligera. Sus juguetes permanecían en estanterías, sus vestidos colgaban con arrugas, como si nadie los hubiera planchado. Sonia, la gobernanta, vigilaba todo con el mismo cuidado con que se barre una habitación antigua para que no quede polvo que recuerde. Ella había visto casas de gente rica antes, conocía los caprichos de los muebles y el ego de las familias, pero no sabía curar a una niña que se negaba a vivir a través del alimento. Cada mañana abría las cortinas para que el sol aireara la casa, pero la luz no entraba en la habitación de Marina, con la energía suficiente para deshacer el nudo que tenía en la garganta. Fue Sonia quien, después de semanas de silencios y noches largas, habló con Otavio en el pequeño despacho de la planta baja, donde las paredes, sin saberlo, resonaban con la ausencia. Le dijo nombres de personas, propuso especialistas, repitió frases que los profesionales habían recomendado. Otavio escuchó con una atención que era, en ese punto, más apariencia que acto real. Hacía años que su capacidad de tomar decisiones había quedado fraccionada. Una parte negocia inversiones. Otra parte no sabe cómo acercarse a la cuna de una hija que lo mira como si fuera un desconocido. En su teléfono, los mensajes de la oficina se apilaban como ladrillos. En la casa la ceniza del duelo se acumulaba. La llegada de Claudia no fue anunciada por un titular ni por aplausos. Entró con una maleta pequeña, sin ruedas, cargada de la discreción propia de quien ha aprendido a sobrevivir con poco. Su ropa era limpia, sencilla. El aroma que traía era el de jabón de lavandería y un poco de cocina. Aromas que en la casa resonaron de forma extraña, casi ofensiva, como si alguien hubiera abierto una ventana en una sala blindada.
No traía títulos ni recomendaciones de grandes clínicas. Traía historias en la mirada y una forma de moverse que no dejaba huellas ruidosas. La contrataron para aliviar tareas, para ser una presencia constante que haría compañía a Marina cuando los especialistas no encontraran el modo de llegar a ella. Desde su primer paso por el umbral, la casa notó un cambio mínimo en la gravedad de sus objetos. Claudia se plantó en la cocina con una modestia que no pedía permiso. Empezó a ordenar, a doblar paños y a colocar tazas con una simetría que no opacaba la soledad, sino que le daba contorno. No hizo promesas, ofreció manos y paciencia. Sonia la observaba con recelo maternal. Había visto muchos intentos fallidos. La tristeza se cura con tiempo y algunos ritos, parecía decir su expresión, pero había en Claudia una serenidad que no era resignación. Era un conocimiento callado de lo que duele y de cómo se sostiene a otro cuando todo lo demás pesa. La primera vez que fue a la habitación de Marina, todo ocurrió a cámara lenta. La puerta se abrió con un susurro, y adentro había una niña recostada, los ojos huecos, una muñeca sostenida como un talismán. La habitación olía a colonia infantil y a libros cerrados. Las paredes tenían dibujos pegados con celo, como postales de una vida que ahora miraba desde atrás. Claudia se sentó en el suelo sin preguntar, no invadió. Respiró con la misma cadencia que la niña y permitió que el entorno les marcara el tiempo. «Hola», dijo sin alzar la voz. «Soy Claudia. Me han dicho que te gustan las historias». Marina no respondió. No dejó de mirar la pared, pero la voz de Claudia era como una cuerda suave que tensó sin romperse. La mujer no pidió que Marina comiera. No le ofreció recetas. Habló de cosas pequeñas, del color de las nubes, de un gato que había conocido en la casa de su abuela, de una vez que perdió el paraguas en la lluvia. No forzó el relato hacia la tragedia. Apenas encendió una lámpara diminuta junto a la cama y dejó que la luz hiciera su trabajo. Pasaron días en los que la presencia de Claudia se convirtió en un ritual sin prisas. Desayunaba en la cocina y dejaba una taza tibia sin ruido. Cuando pasaba por el salón, ordenaba un cojín con delicadeza. A Marina le llevó una caja de lápices de colores y una libreta con hojas blancas. No insistió en que dibujara a su madre. Puso la libreta al alcance y se sentó a su lado, realizando el gesto que no le pedía nada a cambio. La caja de fotos apareció por accidente, como suele ocurrir con las cosas que no se buscan. Estaba debajo de una manta en el despacho, cubierta de papeles que nadie había quitado. Claudia, en uno de sus recorridos discretos, la descubrió y la llevó a la habitación de Marina como quien lleva una lámpara a quien ha perdido la suya. La caja olía a álbumes y a papel viejo. Tenía cintas con nudos mal apretados. ¿Puedo?, preguntó sin esperar a que Marina contestara. Marina miró la caja con desconfianza. Sus dedos, delgados como ramitas, temblaron al rozar la tapa. Una fotografía se deslizó entre sus manos. Era Isabel, riendo sin cuidado, con un trozo de pastel en la comisura de la boca. La imagen era pequeña, pero proyectaba una presencia enorme, una forma de calor que incomodaba tanto como atraía. Marina la sostuvo y, por primera vez desde la ausencia, dejó caer una lágrima que se volvió un rastro claro por su mejilla. Claudia no dijo, «Está bien». No se apresuró a contar que todo iba a estar mejor. Se limitó a sentarse en el suelo, cerca de la niña, y a dejar que la lágrima hiciera su trabajo. A algunos, eso les parecerá poca cosa, para quienes están rotos. Es todo. En el silencio que siguió, Marina abrió la caja y empezó a ordenar las fotos como si las restituyera en un orden que no era temporal, sino emocional. Había fotos de la familia en la playa, del primer día de colegio de Marina, de Isabel pintando. Cada imagen producía un gesto distinto. Risa, mueca, el gesto lento de alguien que se acuerda. Mientras tanto, Otavio seguía en la ciudad de Cifras. Aún había reuniones que debían esperar a su presencia, llamadas de proveedores, decisiones de inversión que parecían exigir de él una racionalidad impecable. Se movía por los bancos de expreso y los ascensores,
por la misma ciudad que meses antes le había dado aplausos por cada movimiento. Pero en el hueco de su pecho, la voz de la casa lo llamaba con urgencia distinta, no para pedirle dinero, sino para exigir que alguien, él mismo, fuera capaz de sostener la respiración de una niña. Los primeros días tras la llegada de Claudia no aportaron grandes anuncios. Los especialistas vinieron, sacaron sus conclusiones y se fueron con promesas que el tiempo tendría que validar. Otavio, sin embargo, notó pequeñas variaciones. Había un olor en la casa por la tarde, algo entre café y caldo suave, que lo sorprendió. Sentía la vaga molestia de quien detecta la presencia de otro sobre su territorio. La casa ya no era un museo. Eso le dolía y le aliviaba a la vez. Siempre había pensado que comprar cosas equivalía a llenar huecos. Ahora sospechaba que había comprado todo, menos aquello que de verdad necesitaba. Y entonces, en un miércoles cualquiera, ocurrió algo que no estaba en ningún protocolo ni en ninguna conferencia sobre el duelo. Fue un suceso pequeño, doméstico, que en su sencillez llevaba la potencia de una bisagra. Marina tomó una cuchara y se llevó a la boca una cucharada de sopa. No fue una escena de película con música puntual. Sucedió en la cocina, con la luz de la tarde entrando por la ventana y una brisa que movía las cortinas. Claudia había preparado algo que parecía poca cosa, una sopa de verduras, pasada por el colador, y la había dejado en un plato hondo. No habló de recompensas ni de pruebas. Se sentó frente a Marina con la misma paciencia de siempre y ofreció la cuchara sin dramatizarla. Marina miró la cuchara como si fuera una moneda nueva. Miró a Claudia, miró la cuchara otra vez. Y luego, con la concentración de quien realiza un acto que quiere recuperar el mundo, la aproximó a sus labios. El primer sorbo fue minúsculo. Marina cerró los ojos, masticó, tragó. No se oyó la fanfarria ni la ovación. Se escuchó un pequeño ruido de garganta que, para quienes lo escucharon, tenía la dimensión de una reconciliación. Claudia dejó escapar un sonido que no era risa ni alivio. Era reconocimiento. Aquello que había esperado sin exigirlo. Sonia, que estaba en la cocina doblando servilletas, se quedó inmóvil. Sus manos se detuvieron en el aire como en el momento en que se olvida la letra de una canción. Fue una fracción de tiempo que se alargó hasta ocupar toda la habitación. Luego, con la cautela de quien no quiere que un acto frágil se desmonte, siguió con su tarea. No había celebración estruendosa. Había algo más difícil. Una emoción contenida que no sabía aún cómo nombrar. Otavio no estaba. Tenía una junta que se había alargado, informes que reclamaban su firma. Pero la noticia, cuando llegó, lo atravesó con la misma fuerza de un golpe que no esperaba. Sonia fue hasta su despacho, con discreción, y cierto pudor en la forma de contar. No dijo, tu hija ha comido y todo está bien. Dijo lo que vio. Ha tomado una cucharada, susurró. No sé si fue por hambre o por querer, pero ha tragado. Las palabras cayeron y resumaron en el despacho como agua helada. Otavio las recibió con estupor, con la incredulidad de quien mira algo por una ranura estrecha y teme que, al asomarse de verdad, la imagen se deshaga. Por un instante, se sintió más interesado en la noticia que en la persona que la daba. Luego, como si una puerta hubiese dejado de estar cerrada con llave, sintió que algo se rompía dentro. No supo contenerse. Cerró la carpeta con la firma aún sin poner y salió hacia la casa con pasos que parecían venir de otra parte. En el trayecto, cada metro que adelantaba hacia su hogar era una previsión. ¿Qué encontraría? ¿Sería cierto que su hija había comido y que la vida, por una breve rendija, se colaba de nuevo? ¿O sería apenas una ilusión que la noche desharía? Cuando abrió la puerta, la cocina estaba en calma. El plato medio vacío en la mesa hablaba por sí solo. Marina no estaba. Había vuelto a su cuarto, quizá a replegarse con la seguridad de algo que había permitido. Sonia lo miró con una mezcla de aprobación cautelosa y cansancio. Ha sido Claudia, dijo. No lo he querido decir hasta que lo viera con mis propios ojos. Otavio se acercó al plato. Tenía el borde de porcelana fina, una pequeña mancha todavía tibia.
No quiso preguntar sobre la cantidad. La verdad de la escena no requería medidas. Miró la cuchara, con las huellas minúsculas de la comida todavía adheridas en su curvatura. Fue un gesto absurdo para alguien que maneja miles en cifras. Inclinar la cuchara y percibir la textura de la sopa con la vista. No se permitió mostrar el temblor en la voz. Fue hacia la habitación de Marina como quien camina hacia un territorio sagrado. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la niña dormía. Sus mejillas, un poco más rellenas, tenían un brillo que antes no estaba. En la mesilla, la caja de fotos estaba abierta y un recorte sobresalía. Una imagen de Isabel, con los brazos rodeando a Marina. La fotografía parecía un testigo tácito. Otavio se sentó en el borde de la cama y la observó. Tuvo la necesidad absurda de tocar su brazo, de comprobar si era real. Cuando deslizó la mano por el fino tejido de la manta, notó la temperatura del cuerpo de su hija. No la abrazó. Todavía no tenía palabras ni tactos. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la cama y, por primera vez en meses, dejó que un sonido se escapara desde dentro. Un sollozo que fue más humillación que alivio. No fue una catarsis limpia, fue la evidencia de que había estado viviendo en un cuerpo que ya no era suyo. Sentía culpa, claro, pero la culpa venía entrelazada con un cansancio tan profundo que le costaba reconocer los propios límites. Claudia, desde la puerta, lo observó sin intrusión. No se acercó ni habló. Su presencia era como la de una farola que no exige reconocimiento. Sus manos olían a sopa y a detergente. No conocía todas las respuestas, pero sí sabía algo que no estaba en los manuales. Que la compañía sostenida, sin anuncios, puede abrir espacios donde las palabras quedan pequeñas. Esa noche, mientras la casa dormía con una tensión menos firme, Otavio no supo qué hacer con la noticia. La idea de que su hija hubiera comido una cucharada parecía demasiado frágil para construir un plan. Aún así, algo en él se desplazó. Ya no era solo el hombre que negociaba acciones, era también el padre que debía aprender a estar. No era una resolución definitiva. Era el primer movimiento en una partitura larga y compleja. A la mañana siguiente, la rutina continuó, pero con pequeñas variaciones que nadie le habría dado demasiado crédito de primeras. En la mesa del desayuno, había una taza de chocolate templado, en lugar de un café solo. Las copas del comedor ya no estaban tan fichero inalcanzable. Un plato infantil descansaba junto al suyo. Otavio notó estos detalles como quien percibe el primer ruido de la primavera, después de un invierno demasiado largo. Las semanas siguientes no fueron una sucesión de triunfos. Había retrocesos. Días en que Marina volvía a cerrar la boca, noches en las que el insomnio le tomaba el cuerpo y se negaba incluso a beber agua. Los especialistas seguían su pauta, proponiendo sesiones y técnicas, pero muchos de los avances que se veían eran resultado de migas. Una carcajada fugaz, una pregunta suelta, una tarde en que pidió salir a la terraza. Fue en esa terraza, una tarde en que el sol pegaba con una tibieza discreta, cuando se produjo otra pequeña revolución. Marina recogió una flor caída del parterre y la ofreció a Claudia como si depositara en ella una ofrenda que había guardado en secreto. La mujer la aceptó con naturalidad y la colocó en un vaso humilde. El gesto se transformó en un rito para esa casa, una ceremonia mínima que nadie había programado. En paralelo, la relación entre Otavio y Claudia fue trazándose sin prisa. Él la miraba con gratitud y poco a poco, con curiosidad. No era una curiosidad de lujo, sino la de quien observa a alguien que ha conseguido una hazaña que él no supo alcanzar: entrar en el silencio de su hija. Ella, por su parte, no buscó puestos ni títulos. Hablaba de su vida con la transparencia de quien ha perdido y ha aprendido a hacer del cuidado su oficio. Contó que había enviudado joven y que la experiencia le había enseñado la estatura que necesita la paciencia. No dramatizaba el pasado. Lo nombraba como quien describe un paisaje por el que pasó, sin rogar por compasión. Hubo conversaciones nocturnas en la cocina, con una lámpara baja que parecía proteger confesiones. Otavio le contó,
no sin dificultad, retazos de la empresa, de los viajes, de la culpa que le corroía. Habló de las reuniones que se prolongaban y de la costumbre de pensar que el dinero resolvería lo que el corazón rompía. Claudia, sentada en una silla de madera, escuchaba y a veces decía una frase breve que tenía el valor de un mapa. Estar no es lo mismo que acompañar. Los niños miden las ausencias. No ofrecía recetas. Señalaba lo obvio con una claridad que dolía. La presencia cotidiana sin condiciones puede ser más eficaz que las certezas profesionales. Esa claridad fue calando. Otavio empezó a cancelar alguna reunión ocasional. Al principio lo hacía por motivos triviales, una gripe, un retraso, pero cada ausencia se fue transformando en una posibilidad. Estar a la hora del cuento, compartir una cena sin mirar el teléfono, acompañar a Marina a elegir un vestido para el colegio. Eran gestos pequeños, repetidos, que iban ejerciendo su efecto con paciencia acumulada. La casa, que había sido un escenario cuidadosamente arreglado para la soledad, empezó a llenarse de ruidos domésticos que anunciaban vida. El sonido de platos, una carcajada amortiguada, alguien que lavaba frutas con cuidado. Aún así, no todo fue progresión lineal. Hubo episodios en los que la culpa de Otavio se convirtió en obstáculo. Trató de compensar con regalos, con objetos, con viajes. Ganó espacio material pero vació momentos vitales. Compró muñecas, tecnología, entradas para funciones. Marina los aceptó con indiferencia o los devolvía. Fue necesario que Otavio entendiera que los objetos no sustituyen el tiempo compartido. Ese aprendizaje le costó noches de insomnio y días de torpeza. Aprendió que la humildad de pedir perdón cuando correspondía era más valiosa que la soberbia de comprar consuelo. Mientras todo esto ocurría, la relación entre Claudia y la familia se volvió visible para quienes los rodeaban. Los amigos que antes admiraban la elegancia de la casa empezaron a notar algo distinto. Las tertulias perdían formalidad, las conversaciones giraban con más frecuencia hacia historias pequeñas y menos hacia elogios empresariales. Algunos comentaron en voz baja que la familia parecía más humana. Otros, con la crudeza que da la envidia, hablaron de la mujer de la casa a bajo de tono. Pero la verdad, en el corazón de todo, fue simple. La vida empezó a ocupar el lugar del protocolo. Otavio lo observaba todo con una mezcla de alivio y temor. Había algo en su pecho que se abría, pero temía que aquello fuera un espejismo. La fragilidad de los avances le exigía cautela. No quería construir castillos sobre arena. Por eso, mantuvo la voluntad de no precipitar decisiones. No hizo promesas en público, no proclamó que todo estaría bien. Simplemente empezó a asistir a los pequeños actos que antes había delegado. Y así, en la penumbra de una cocina recién ordenada, con el ruido lejano de un coche que pasaba por la avenida, la historia fue abriendo su hoja hacia un capítulo que aún no tenía final. Los objetos de la casa dejaron de mirar la soledad con indiferencia y empezaron a reflejar conversaciones. La caja de fotos se volvió un territorio de reconocimiento y dolor compartido. Marina, por fin, soltó su paladar a la vida en cucharadas mínimas. Otavio, sentado en el suelo de su hija, dejó que el llanto se hiciera con él y sintió, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de cambiar. Pero la casa, por más que se moviera en ciclos de reparación, seguía conteniendo zonas oscuras. Había llamadas sin contestar, cuentas que exigirían decisiones, y una red de expectativas externas que no se habían cancelado. Además, la cercanía entre Otavio y Claudia iba tejiéndose con hilos delicados que podrían confundirse con gratitud, con simple reconocimiento o con algo mayor. Aún así, nada de eso estaba dicho ni resuelto. La rueda apenas empezaba a girar. En la noche en que Marina tomó la primera cucharada, una vecina, que hasta entonces era solo una figura borrosa que ocasionalmente saludaba en el ascensor, observó desde la ventana y comentó a otra vecina que algo había cambiado en la casa grande. Nadie, en ese momento, podía medir la amplitud de aquel cambio. Para algunos era una anécdota doméstica.
Para Otavio era una pequeña grieta que apuntaba hacia una transformación mayor. Se trataba, quizá, de la primera chispa que pondría en duda la idea de que la solvencia económica equivale a la plenitud emocional. La tensión permanecía latente y generosa en su capacidad de sorprender. Nadie podía asegurar que el avance se sostendría. Nadie podía decir que la cura, si acaso se producía, sería exclusivamente obra de una mujer humilde con paciencia. Sin embargo, la comida, la caja de fotos, las conversaciones en la cocina y la simple decisión de sentarse en el suelo con una niña comenzaron a hilar una posibilidad que a veces se olvida: la de reconstruir un hogar desde la vulnerabilidad, no desde el heroísmo. Esa noche, al apagar la luz, Otavio dejó una fotografía en la mesilla, no por exhibición sino por necesidad. Era una imagen sencilla. Isabel con una sonrisa que todavía parecía posible. La miró largo rato hasta que la foto se convirtió en lo único que podía sostener sin desesperar. Y, por primera vez tras meses, durmió con la sensación extraña de que, quizá, el dinero no había sido su mayor pobreza, sino su excusa para no mirar dentro. Mañana sería otro día, con sus grandes decisiones y sus pequeñas tragedias. Pero aquella cucharada cambió algo en el aire. Fue una herida que recibió una caricia, y en la caricia había una promesa sin palabras: la posibilidad de permanecer. La vida en la casa continuó desplegándose como un tapiz que se tejía despacio, hilo a hilo. Los días ya no eran idénticos a sí mismos. Había ahora pequeñas variaciones que, reunidas, empezaban a formar un patrón distinto. Otavio aprendió a encontrar un lugar entre los pliegues de esa rutina que parecía exigir humildad. Llegó más temprano del trabajo sin anunciarlo. Se quedó a leer el cuento de la tarde alguna vez. Llamó para preguntar algo banal sobre la merienda, y se sorprendió de disfrutar la respuesta. No fueron grandes gestos heroicos. Fueron repeticiones que, sumadas, empujaron la casa hacia otra temperatura. El cambio no fue lineal. Hubo mañanas en que Marina volvía a cerrar los labios como una puerta trabada. Noches en las que la niña despertaba con pesadillas y negaba cualquier alimento. Tardes en las que el peso de la ausencia volvía a pronunciarse en silencios largos. Nadie prometió resultados rápidos. Los especialistas seguían su trabajo con profesionalidad. El nutricionista propuso pequeñas metas, y el psicólogo infantil acompañó desde su sitio, proponiendo ejercicios de confianza, dibujo libre y juegos que eludieran la trampa del juicio. Fue un trabajo en equipo. La ciencia aportaba herramientas, la presencia humana las ponía en marcha. Claudia no era la solución absoluta, era la constancia que ayudaba a que las otras piezas encajaran. En una de esas tardes en que la lluvia ceñía las ventanas y la casa olía a pan recién tostado, hubo un episodio significativo, aunque discreto. Marina yacía en el sofá del salón, envuelta en una manta que todavía olía a secadora. Tenía la mirada perdida en una serie de dibujos animados que apenas seguía. A su lado, una libreta con garabatos abiertos por la mitad. Claudia estaba sentada en una silla cercana, cosiendo a mano un dobladillo. Había una radio con música de fondo, y el sonido de la lluvia componía una textura que permitía el abandono de la vigilancia. ¿Te apetece una tostada?, preguntó Claudia sin esperar que la niña respondiera. Marina la miró, como si sopesara la oferta con la seriedad de quien evalúa una promesa. Se dejó llevar por la oscilación, y al cabo de un rato tomó la tostada con dedos que ya no temblaban tanto. Se la mordió con cuidado, masticó, y después de tragar, levantó la mirada y sonrió, un gesto tan pequeño que podría haberse confundido con el azar. Cuando eso sucedió, Otavio, que hasta entonces había estado registrado como una presencia intermitente, notó un calor que no venía de la estufa. Sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio por el progreso. Terror, porque cada avance le recordaba la tardanza de su respuesta como padre. Esa noche cenaron los tres juntos por primera vez en meses. Un plato simple, sin pretensiones, con una vela en el centro que más que embellecer alumbraba la cercanía. Fue una cena llena de interrupciones y silencios incómodos,
con Marina comiendo a intervalos y jugando con el mantel. No hubo discursos grandilocuentes, solo la evidencia de que algo del habitar se había desplazado. Otavio escuchó más que habló. Cuando habló, lo hizo desde un lugar menos defensivo. Contó un recuerdo de Isabel que había guardado para sí mismo, y al nombrarlo en voz alta, lo compartió como una ofrenda. No fue perfecto, fue auténtico. Poco a poco, la comunidad alrededor de la casa empezó a notar el movimiento. Vecinos que antes solo habían cruzado saludos en el ascensor, se interesaron en la anécdota. Algunos amigos íntimos, que habían flipado ante la fría perfección del lujo, vieron cómo los encuentros se volvieron más desordenados, más reales. Hubo quejas sutiles. ¿Por qué esa mujer estuvo tanto tiempo aquí?, dijo alguien en un almuerzo de trabajo, con la incomodidad del que interpreta cualquier gesto humano a través del prisma del estatus. Otros, en cambio, la observaron con admiración callada. A veces la generosidad más grande no tiene que ver con dinero sino con entrega sin ruido. La intimidad entre Otavio y Claudia no se aceleró por gratitud. Al principio, la mirada del empresario hacia la mujer estaba cargada de algo parecido al asombro. Él admiraba la manera en que ella sabía esperar. Ella no pretendía ocupar un lugar que no le correspondía, solo ser consistente. A menudo se sentaban en la cocina, después de que Marina se durmiera, con la ventana abierta y la ciudad sonando en la distancia. Hablaron de cosas sencillas. La infancia de Claudia en un pueblo con veranos largos, su trabajo en pequeñas casas hasta que, por azares, llegó a esta. La vida de Otavio que transcurría entre aeropuertos y salas de juntas, y cómo la muerte de Isabel había erosionado la posibilidad de estar sin control. No hubo discursos de amor que pretenderan salvarlo todo. Hubo conversaciones que enseñaron a reconocer límites y miedos. Uno de los momentos más difíciles para Otavio fue aceptar la humillación de pedir ayuda. Había nacido en un mundo que celebraba el control, la toma de decisiones y la solvencia. Tender la mano y admitir que había fallado como padre era para él una señal de flaqueza que, sin embargo, contenía la semilla de la reparación. Lo sacramental no fue la acción en sí, sino el reconocimiento. Decir en voz alta, no sé cómo hacerlo, y permitir que otros ofrecieran herramientas. Pidió formalmente el apoyo de un terapeuta familiar. Asistió a algunas sesiones en las que la simple regla de hablar sin levantar el tono resultó un reto mayor de lo esperado. Se le enredaban las palabras, volvía a los argumentos y a veces al silencio protector. Pero la terapeuta lo miró sin juicios y le propuso ejercicios de escucha activa, de pequeñas presencias que mostraran a Marina que su padre no estaba ahí para sustituir, sino para acompañar. En la casa de campo las cosas adquirieron una dimensión reparadora. El viaje fue la decisión de Otavio y el planteamiento práctico de Claudia. Pocas maletas, comidas sencillas, horarios más flexibles. El entorno cambió la respiración. Allí, entre campos y árboles, las horas tuvieron el ritmo de las estaciones. Paseos por senderos, recogida de huevos en una pequeña granja cercana, siestas sin alarma. Para Marina, la casa de campo fue una revelación. La naturaleza le permitió moverse sin la espera constante de la ausencia. Para Otavio, fue un espacio donde su estatus no podía sostenerlo. Las decisiones sobre la cosecha de tomates o la reparación de una verja no tenían eco en la bolsa de valores. Aprendió a tomar medidas sencillas. Plantar un árbol con Marina que, simbólicamente, representara algo que estaba cuidando. La acción era modesta, pero su reiteración poseía un poder. Durante ese verano en la casa de campo, ocurrieron escenas que, vistas en retrospectiva, funcionaron como sellos del proceso. Hubo una tarde en la que Marina, jugando en el huerto, se clavó una astilla en el dedo. Se acercó a Otavio con la sorpresa de quien necesita consuelo. Él la atendió. Limpió la herida. La sujetó mientras lloraba y la llevó a casa para curarla con un leve gesto de ternura torpe y decisivo. No fue una escena poética. Fue un acto de limpieza y amor que reconstituyó un fragmento de confianza. En otra ocasión,
Al caer la noche, los tres se sentaron alrededor de la estufa y contaron historias que no necesitaban pretensiones. Isabel apareció en esas historias no como un fantasma que exigía luto eterno, sino como una presencia que se podía nombrar con cariño y con tristeza compartida. En la ciudad, algunas voces siguieron murmurando. Había quienes interpretaron la relación de Otavio y Claudia como un ascenso social de la mujer. Hubo críticas soterradas sobre el equilibrio de poder. Pero dentro de la casa, las cosas eran diferentes. La relación se construía sobre la confianza, la claridad en los límites y la reciprocidad. Claudia nunca buscó títulos ni intervenciones visibles. Cuando la situación lo requería, sugirió que la familia consultara con un pediatra de confianza, o que Marina continuara con el tratamiento psicológico. Aceptó que la profesionalidad y la presencia humana fueran complementarias. Esa humildad fue, a la larga, un factor que legitimizó su lugar en la familia. Los altibajos siguieron siendo parte del paisaje. Hubo semanas de esperanza y semanas de retroceso. Imprevistos profesionales llamaban a Otavio desde la ciudad. A veces él cedía y partía, dejando atrás una casa que aún necesitaba manos. Cada partida era una prueba. Una de ellas resultó en una discusión. No con palabras altas, sino con la tensión contenida que se acumula como un manto sobre los hombros de quienes se reprochan complicidades. Al volver, encontró a Marina más retraída, con menos disposición a comer. Fue una sacudida que le recordó la fragilidad del avance. Sin embargo, no siguió la tentación del remediar rápido con regalos o viajes repentinos. En vez de eso, se quedó, pidió disculpas por la partida, explicó por qué tuvo que ir y se aseguró de realizar actos concretos. Leer juntos cada noche por un mes, llevarla a clases de pintura, participar en la consulta con el nutricionista. La vida cotidiana se convirtió en un marco de actos repetidos. Desayunos con conversación, tardes de deberes compartidos, fines de semana con amigos seleccionados, visitas familiares con un nuevo tono más cálido. Otavio fue aprendiendo el lenguaje de las pequeñas atenciones. Enterarse del nombre del profesor de Marina, preguntar por la actividad favorita del colegio, sorprender con una nota manuscrita pegada en la lonchera. No eran gestos que compraran cariño. Eran máquinas de paciencia que con el tiempo permitieron que los afectos crecieran. Claudia, por su parte, fue encontrando maneras de reconstruir su vida personal sin dejar de lado su compromiso con la familia. Retomó algunos oficios, cuidó de ciertos trabajos de costura y, en ocasiones, visitaba a su propia hermana en el pueblo, manteniendo su identidad más allá del rol doméstico. El acercamiento romántico entre Otavio y Claudia fue siempre medido con respeto por Marina. No hubo encuentros a escondidas ni declaraciones precipitadas. Primero fue reconocimiento, luego complicidad, después una atracción contenida que se fue haciendo fuerte en la cotidianidad. Otavio descubrió que la gratitud podía confundirse con el enamoramiento y se cuidó de no confundir los dos estados. Habló con la terapeuta sobre sus sentimientos, intentando comprender si su corazón se movía por la verdadera afecto hacia Claudia o por la necesidad de no volver a estar solo. Claudia, por su parte, habló de sus límites con claridad. Quería formar parte de la vida de Marina, pero no deseaba ocupar el lugar de otra persona de manera impuesta. Su honestidad fue, además, una lección para Otavio. El amor no prospera en la necesidad disfrazada de rescate. Hubo un día decisivo, no por su teatralidad, sino por su simpleza. Fue una tarde de otoño bajo un cielo claro. La familia decidió pasar la tarde en el parque de la ciudad. Marina corrió entre las hojas secas, se llenó las manos de tierra, se manchó la nariz, y por primera vez en mucho tiempo, reía largamente sin contención. Otavio miraba desde un banco cercano y sintió una plenitud que no se medía en activos. Cuando Marina le pidió que empujara el columpio, él se levantó sin pensarlo demasiado. Tras unos empujones juguetones, la niña se dejó caer y vino a sentarse en su regazo, exhausta y feliz.
Aquella cercanía fue un punto de no retorno para Otavio. Supo, con una claridad que lo sorprendió, que deseaba construir una vida donde el centro no fueran los contratos sino los encuentros cotidianos. Con la serenidad que había cultivado, Otavio habló con Claudia. No fue una proposición dramática, fue una conversación franca, con miedos expuestos de ambos lados y con la conciencia de que cualquier paso tenía que ser tomado con respeto por Marina. Propuso intentarlo juntos, con paciencia y sin promesas absolutas. Claudia lo reconoció como una posibilidad que podía abrirse. No eran palabras selladas en un compromiso inmediato, eran un pacto de presencia y de construcción ya en marcha. El acto que formalizó la intención no fue un anillo abrupto en una cena lujosa, sino una ceremonia íntima que incluyó un gesto público de compromiso. Otavio, que había aprendido a no grandilocuarse, decidió que la forma más honesta de comprometerse sería ante la propia vida que estaban reconstituyendo. Pidió a Marina que estuviera presente y la invitó a elegir una flor del jardín para simbolizar el deseo de crecer juntos. La niña, con la naturalidad que da la infancia, eligió una margarita sencilla. Otavio tomó la mano de Claudia, la miró a los ojos y dijo que quería que siguieran construyendo, que deseaba asumir la responsabilidad no como propietario, sino como compañero. Claudia respondió con una sonrisa contenida, consciente de que aquel sí comprometía su afecto, pero también su voluntad de proteger la historia de Marina. Los preparativos de la boda fueron discretos. No hubo escenario ostentoso. Prefirieron una ceremonia íntima en el jardín de la casa de campo, con amigos cercanos y familiares que habían acompañado la evolución. Isabel fue recordada con respeto, su memoria honrada con un rincón de fotografías y una flor preferida. Marina, a quien se le preguntó si deseaba participar, dijo que quería poner un lazo en el ramo de su madre. Los votos no pretendieron borrar el pasado. Reconocieron la pérdida y celebraron la decisión de seguir adelante. Fue una boda de manos entrelazadas, de risas genuinas y de miradas que se sostenían en la promesa de intentarlo. La convivencia tras la ceremonia no fue un punto de llegada, sino el comienzo de una nueva etapa de adaptación. Hubo desafíos, ajustes en la manera de distribuir tareas, momentos de inseguridad de Marina al preguntarse si ser leal a su madre implicaba rechazar a Claudia. Todos enfrentaron esas preguntas con paciencia. Hubo una conversación honesta en la que Marina expresó su temor de olvidar a Isabel. Otavio la abrazó y dejó que llorara. Le explicó que recordar no es estar dividido, que se puede amar y seguir amando a quien se fue, y al mismo tiempo, abrir el corazón a quien está. No fue una lección fácil de asimilar, pero fue verdadera. Con el paso de los años, la casa se llenó de memorias compartidas que no borraban las antiguas, sino que las entrelazaban. Aniversarios, cumpleaños y pequeñas celebraciones se transformaron en rituales que tejían la identidad de la familia. Marina aprendió a nombrar a Claudia como mamá algunas veces y en otras como Clau, a su manera, y Otavio celebró cada elección con discreta emoción. En la escuela, la niña fue recibiendo apoyos y, con el tiempo, su cuerpo recuperó un ritmo más saludable. Siguió en tratamiento cuando fue necesario, con profesionales que acompañaron su proceso plenamente, y la familia entendió que la sanación era un camino de varios frentes: medicina, psicología y sobre todo la compañía sostenida. Años después, un día de invierno, Marina, ya adolescente, con 16 años, decidió escribir un trabajo para una asignatura de lengua sobre las personas que cambian tu vida. Eligió hablar de Claudia. No fue una redacción empalagosa, fue una pieza honesta, llena de detalles sencillos. Cómo aprendió a plantar verduras, la primera vez que cocinó para la familia, la manera en que leía cuentos, hasta que la voz de la protagonista hacía que se durmiera. En su trabajo, Marina no eliminó la ausencia de su madre, la nombró como presencia que la formó, pero destacó cómo la presencia silenciosa de otra persona había cambiado el color de algunas estaciones. El texto de Marina se leyó en la clase y provocó aplausos sinceros. Entre los asistentes hubo profesores, amigos y algunos padres que,
Conmovidos, llamaron a la familia para felicitarlos por la honestidad. Otavio recibió una copia del trabajo y la guardó en su escritorio. Lo releía de vez en cuando necesitaba recordar el rumbo. En el sobre, había una nota que decía, «Gracias por quedarte». Era la gratitud sin adornos de quien había visto su mundo reestructurarse. Con el paso del tiempo, los símbolos de la antigua vida fueron perdiendo poder sobre el corazón de Otavio. Las cuentas seguían ahí. Los negocios requerían su atención. Algunos socios intentaban recordarle su antigua distancia. Sin embargo, la voz que ahora guiaba sus decisiones integraba otras variables. El equilibrio entre lo laboral y lo afectivo. La prioridad de las cenas familiares. La certeza de que no todo puede comprarse. No fue un cambio radical ni instantáneo. Fue una corrección de rumbo. Su patrimonio continuó, pero su jerarquía de valores se alteró. El tiempo con Marina y la coherencia con su nueva familia ocuparon un lugar en su agenda. A veces, en las noches largas en las que la ciudad parecía suspirar, Otavio se sentaba frente a la caja de fotos y miraba a Isabel. Pensaba en lo que había perdido y en lo aprendido. No siempre encontraba paz. A veces la culpa afloraba en forma de preguntas punzantes. Pero ya no se escondía detrás del trabajo. Aprendió a pedir perdón cuando correspondía, a admitir sus fallos y a celebrar los pequeños alcances. Su cambio no fue un bálsamo que lo liberó de todo dolor, sino una manera de respirar mejor con la carga que tanto tiempo había llevado en silencio. La última escena significativa que marcó la consolidación de esa historia se dio en un día ordinario, sin discursos ni presencias formales. Era una mañana de primavera. El jardín olía a tierra húmeda y a jazmín. Marina estaba ya en la universidad, con horarios nuevos y amigos por descubrir. Había enviado una nota a sus padres. Volvía para el almuerzo del domingo. El reencuentro fue sencillo. Comida casera, sobremesa larga y confidencias sobre lecturas y proyectos. Al despedirse, Marina se acercó y con un gesto que llevaba décadas de implicación, tomó la mano de Claudia y la besó en la mejilla. «Gracias por quedarte», dijo. Luego miró a su padre y añadió, «Y gracias por aprender». Esa tarde, cuando la casa quedó en calma, Otavio se sentó en la terraza y observó el atardecer. Las luces de la ciudad comenzaron a prenderse. No había fanfarrias, no había proclamaciones, solo la certeza de que algo había cambiado. Tenía la billetera con cifras intactas, nombramientos en la agenda y proyectos por delante, pero el brillo del atardecer le hablaba de otras monedas de valor. La ternura, la paciencia, la presencia. Pensó en lo que había aprendido de Isabel, en el regalo que le dejó, y en la nueva familia que había elegido construir. Sintió, sin dramatismos, que la riqueza real era la capacidad de permanecer junto a quienes importan, de escuchar cuando la voz se rompe, de aceptar ayuda y de ofrecerla sin condiciones. Antes de que la luz desapareciera por completo, sacó del bolsillo una copia del trabajo de Marina y la colocó frente a la caja de fotos. No para enterrar el recuerdo, sino para demostrar que ambos podían coexistir, la memoria y la vida presente. Esa imagen le gustó. Isabel sonriendo, Marina escribiendo y Claudia, en un rincón, dándole sentido a las mañanas. Cerró los ojos un momento y respiró hondo. No era una victoria absoluta, era la evidencia de que aunque había sido millonario, el conflicto con su familia lo había destruido por dentro, y que lo había reconstruido no fue el dinero, sino la humildad de quedarse, la valentía de llorar, la paciencia de una mujer que supo escuchar y la decisión de aprender a ser padre. Si después de escuchar esto te preguntas qué significa realmente ser rico, compártelo en los comentarios. ¿Qué persona cambió tu vida solo por quedarse a tu lado?